Bien, pues Shabbat Shalom a todos. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta tarde lluviosa. Bendecidos somos por poder estar reuniéndonos para estudiar la Dabar y levantar Jalel, alabanzas a nuestro Padre Eterno. Amén. Gracias a nuestro Padre Eterno. Bien, pues vamos a iniciar esta tarde. Vamos a pedir que tengas lista la escritura, la Biblia, el Tanaj. Hoy la vamos a estar usando. Y vamos a ver. De Shevilin Atikim traemos nuestras hojas. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Sami, ¿puedes repartir esto para los que no tengan? Alce su mano el que no tenga la porción de la Torah que vamos a leer en esta tarde. ¿Sí? Y tal vez, aunque si tienen Biblia, de todos modos la pueden tener porque es la versión que estamos usando. Todos tenemos. ¿Sí? ¿Ya nadie falta? Allá atrás, hasta allá atrás. Eso. Bien. Aquí adelante todos tenemos. No, ahí déjalo. Dale a... ¿Uno más? Aquí tengo. Bien. Bien, pues estamos en la porción de la Torah. Vamos a buscar la página página 152. Bien, pues nosotros estamos estudiando cada Shabbat la Torah, la ley de Moshe, en el contexto de lectura anual como el pueblo judío, y esta porción de este Shabbat nos corresponde la parashá titulada Ki-Tetzeh. Ki-Tetzeh en hebreo, que en español se puede traducir como cuando salieres o cuando salgas. Esta porción se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, verso 10, hasta Devarim, Deuteronomio capítulo 25, hasta el capítulo 25, verso 19. ¿Ok? Esa es la porción que nos corresponde en este Shabbat. Por la mañana veíamos las leyes referentes a las esclavas que eran tomadas por guerra. También vimos las leyes del primogénito y las leyes del hijo contumaz y rebelde. Y después vimos la pena capital, la pena de muerte para todo aquel que había sido colgado en un madero. ¿Ok? Bien. Así que vamos pues a declarar una bendición y vamos a iniciar en esta tarde. Bendigamos a nuestro Padre Celestial por permitirnos estudiar su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Padre Celestial, que en esta tarde de Shabbat nos concedas tu Jokmah, Binah y Dat, tu sabiduría, tu conocimiento y entendimiento para poder escudriñar la Escritura, y que por medio del Ruach HaKodesh escribas tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a poder entender los principios que tienes para con nosotros, y concédenos el poder hacer las rectificaciones necesarias en el caso necesario, y a permanecer firmes para todos aquellos que quieran mantenerse en el camino de verdad. Te lo pedimos, Abino Sheba Shamaim, por los méritos y en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén de amén. Amén. Bien, pues, dos puntos importantes antes de iniciar la lectura. Número 1.
el enemigo principal del hombre, bueno, uno de los enemigos principales del hombre es el egoísmo, ¿ok? El egoísmo. Tenemos 74 mandamientos en esta porción del día de hoy, en nuestra parashá Ki Tetzé. 74 mandamientos. Todos esos mandamientos, como veíamos por la mañana, tienen su aplicación histórica en el contexto cultural del primer siglo en Israel, en la tierra de Israel. Principalmente se aplican ahí, ¿ok? Así que estos mandamientos están descritos en base al contexto. Pero la palabra del Eterno es tan poderosa, fuerte y eficaz que trasciende tiempo y espacio. Eso implica que la palabra del Eterno, los mandamientos, también se aplican fuera de Israel y en cualquier generación. Así que nuestro deber es leer la Escritura y aplicarlo en su nivel pashá, en su nivel literal y en su nivel de contexto histórico normal y traerlo a nuestro contexto actual. Es imposible aplicar la Escritura que fue escrita hace miles de años y tratarla de aplicar al día de hoy tal cual. Nos daríamos de topes. Estaría muy difícil realmente cumplir la Torah así. Así que lo que tenemos que hacer es aplicar estos mandamientos en base al momento histórico en el que vivimos, sin dejar de ver la aplicación de su momento de hace años. ¿Ok? Entonces, vamos pues, porque los mandamientos tienen una aplicación literal, una aplicación cultural, una aplicación ética y una aplicación moral y una aplicación espiritual. Y sobre todo, sabemos que toda la Escritura, en específico la ley y los profetas y muchos salmos, fueron escritos pensando en Yeshua de Nazaret, pensando en el Mesías, pensando en el Goel. Así que es nuestro deber encontrar esos detalles y aplicarla a nuestras vidas con Yeshua. ¿Ok? Bien, dicho eso, vamos al capítulo 22. Capítulo 22, verso 1. Y recordemos, el egoísmo es una de las principales enemigos del hombre en contra de los mandamientos del Eterno. Capítulo 22, verso 1, dice así: si ves extraviado al toro o la oveja de tu paisano, de tu hermano, de tu amigo, no lo ignores, debes regresárselo a tu paisano, a tu hermano, a tu amigo. Si tu paisano no vive cerca de ti o no sabes quién es, te lo llevarás para tu casa y permanecerá contigo hasta que tu paisano lo reclame. ¿Ok? Bien. Entonces, en una primera aplicación como tal, nos dice que si tú encuentras algo que no es tuyo y en el contexto la mayor cosa que se perdía en ese momento histórico eran los animalitos, las ovejas. ¿Se acuerdan aquella vez rápidamente cuando se va a elegir al primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y ¿cómo fue que lo encontró? Samuel. Porque su padre de Saúl, Cis, se le había perdido sus mulas y entonces mandó a buscarla. En el contexto actual, si se te sale, suponiendo que tuviéramos mulas o borreguitos, si se te saliera hoy en día tu mula, ¿crees que lo encontrarías? No. Claro que no. Ya literalmente cambian de dueño. Pero ¿cómo es que ya tenían 3 días perdidas las mulas de Saúl y aún las encontró? ¿Cómo es posible eso? Pues porque ellos todavía buscaban mantener estos mandamientos y sabían que si encontraban una mula, no es mía. ¿Qué hago? ¿De quién es la mula? ¿De quién es la mula? No, no está el dueño. Vente mula conmigo, te llevo a mi corral. Pero cuando venga su dueño, ¿qué? Se la regreso. Ese es el contexto y ese es el mandamiento. Encontrarás una mula, un burro, un asno, una oveja o un toro. Cualquier animalito lo encuentras, no ves por ahí cerca al dueño, lo retienes contigo, obvio, le das de comer, le das techo, y cuando llegue el dueño preguntando por él, ¿qué hay que hacer? No sé, yo no vi, yo no sé de qué hablas. No, aquí está tu asno, tu toro, tu oveja, lo encontré, te lo devuelvo. ¿Sí? Actualmente, ¿qué es lo más común que se pierde? Los perros, muy bien dicho. Una de las primeras cosas es los perros. Lo mismo pasa, ¿no? Ay, el perro. Y si es de raza, no, hombre, olvídalo, ya nunca va a aparecer.
¿sí? Si es de raza. Bueno, si encuentras al perrito de alguien más, si no ves por ahí al vecino que es el dueño, ¿qué tienes que hacer? Resguardar. No, que se vaya ese perro, yo no lo quiero. Resguardarlo, ¿sí? Porque si, no, yo no lo quiero, tú vete. ¿A qué también lo estás orillando? A que le pase un accidente entre tanto coche y ahí quedó. Entonces tú lo encuentras, lo agarras, lo ves corriendo desorientado, vente para mi casa, pongo unos cartelones, unas fotos ahí en el poste, cerca de mi casa, encontré a este perrito, quien sea su dueño y así. ¿Sí? El mandamiento es, si encuentras algo, encuentras una cartera perdida, encuentras una credencial perdida, encuentras una placa de carro que perdido, encuentras cualquier cosa perdida, tienes que buscar el dueño. Aquí está el dueño, no lo encuentras, lo retienes y esperemos que salga después el dueño. ¿Sí? Ese es el mandamiento como tal. Pero en su nivel más profundo, tenemos que este mandamiento dice que nos pone como ejemplo que qué es lo que se perdió, el toro, la oveja y el asno. ¿Ok? La oveja y el asno son figuras que se usan para dar una explicación con el pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel y Israel es como un asno salvaje. Así que si tú, que ya estás bien y estás encontrado, no estás perdido, tú sí encuentras al asno perdido, o a la oveja perdida de la casa de Israel, ¿qué tienes que hacer? No, que se vaya, hay que le enseñe otro. ¿Qué hay que hacer? Enseñarle. Pero vean los detalles, verso 22:1 una vez más. Y ves extraviado al toro o la oveja de tu paisano, no lo ignores, debes ¿qué? Regresárselo a tu paisano. Tu paisano no vive cerca de ti o no sabes quién es, te lo llevarás para tu casa y permanecerá contigo hasta que tu paisano lo reclame. Entonces se lo devolverás. Debes hacer lo mismo con su asno, harás lo mismo con su vestido y así harás con cualquier cosa que se pierda tu paisano y que tú la encuentres. No debes permanecer ¿qué? Indiferente. Así que, primera interpretación, cualquier cosa que encuentres, busca a su dueño. No lo encuentras al principio, guárdalo en tu casa y tal vez aparecerá. 2. Encuentras a la oveja perdida de la casa de Israel y sabes que el amo lo está buscando. ¿Qué tienes que hacer? Enseñarle el camino de regreso. No debes de ser indiferente, tienes que abrir tu boca, tienes que cumplir el Masorot, el Evangelio, tienes que cumplir el enseñar a otros el camino de verdad. ¿Ok? No, hay que le enseñe a alguien más. No, yo no tengo elocuencia, dijo Moshe. O como también dijo, ¿quién fue el otro que dijo que no tenía elocuencia para hablar y que se enojó el Eterno? ¿Acaso no el Eterno hizo la boca para que hablase? Entonces, no pongamos excusas. El Eterno nos pondrá las palabras para enseñarle a aquella persona que está perdida y que se regrese a su amo. ¿Sí? Bien. En la mañana vimos algunos aspectos más, no nos detenemos ahí, verso 4, 22:4, si ves caído en el camino al asno o el toro de tu paisano, no lo ignores, debes de ayudar a levantarlo, ¿ok? Verso 5, la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe de usar vestidos de mujer, porque todo el que hace estas cosas es aborrecible. La palabra hebrea detrás de eso es toeba. Y toeba se puede traducir como aborrecible, pero también se puede traducir como asquerosidad, abominación e idolatría. Así que ahí entendemos el por qué la idolatría es tan aborrecible o abominable para el Eterno. Entonces, aquí está comparando ese aspecto con cuando un hombre o una mujer se viste como el sexo opuesto. ¿Ok? Entonces, contexto cultural de ese momento histórico, todos usaban túnicas, ¿cierto? Sí. Pero había túnicas especiales para mujeres y túnicas especiales para hombres. ¿Y se veía la diferencia? ¿Crees que se veía la diferencia, sí o no? No los noté muy seguros. ¿Creen que había diferencia entre la túnica del hombre y la túnica de la mujer de ese entonces, sí o no? Sí, claro que sí. Ejemplo claro. Hoy en día no usamos túnicas. El contexto es diferente.
Estamos en Occidente, no estamos en Oriente, y aparte estamos a más casi 2700 y tantos años de la Torá, del pueblo de Israel. Pero sabemos que hay pantalón de mujer y hay pantalón de hombre. ¿Cierto? No se ve la diferencia. Ahí está claro. ¿Sí? Entonces, en nuestro contexto cultural, todo mundo sabemos que hay pantalones específicamente diseñados, cortados, cosidos para mujeres. Tienen detalles, tienen florecitas, tienen nombres, tienen la bolsa de una forma, tienen el corte de una forma, etcétera, etcétera, y sabemos perfectamente que son para mujeres, sí. Y hay pantalones que son absolutamente para varones. Lo mismo playeras para hombres y blusas para mujeres. Lo mismo ropa interior para mujeres y ropa interior para hombres. Está claro, hay una diferencia, ¿cierto o no? Así que traigámoslo a nuestro contexto. Si alguien actualmente se quiere poner un pantalón que fue diseñado para mujer, es ahí lo aborrecible, lo abominable y lo que detesta el Eterno. Si una mujer se quiere vestir como un hombre y ponerse pantalones que fueron diseñados para hombre, playeras para hombre, etcétera, etcétera, eso es lo aborrecible y abominable para el Eterno. ¿Por qué? Porque en esencia, a partir de aquí, nos va a hablar mandamientos que nos enseñan que el Eterno es un Dios de distinción, un Dios que separa la luz de las tinieblas, un Dios que separa lo bueno de lo malo, un Dios que separa lo justo de lo injusto, y un Dios que separa entre el hombre y la mujer, porque al principio, cuando Elohim lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Es un Dios de distinción. Así que, cuando una mujer se viste con ropa que fue diseñada 100% para hombre, ahí ya tenemos el problema. Porque uno diría, bueno, una vez me mojé y mi hermano tenía ahí cerca su playera y me mojé, me cambié, dice la hermana, y me puse rápido su playera. ¿Hay problema en eso? No. Fue una cuestión de salud, fue una cuestión de me tapo rápido, por lo que ustedes gusten. El problema es cuando ya la intención es me quiero parecer y sentir como un hombre. Y por lo tanto me visto como un hombre. Y ya no es por necesidad, sino ya es porque quiero vestirme con la playera de mi hermano, quiero vestirme con el pantalón de mi hermano, etcétera, etcétera, y viceversa. Ahí ya tenemos el problema. Porque eso nos desencadena a lo que hoy conocemos con lo que el mundo está impulsando, que inclusive hace unos años se dieron cuenta, algunos que siguen las noticias, que hubo un diputado que llegaba a sesionar vestido con traje de arriba y con falda de abajo. Qué abominable se veía eso. Y ese es uno de los ejemplos que dice aquí, no debe de ser, ¿sí? Así que el hombre es hombre, la mujer es mujer. No lo digo yo, lo dice el Eterno y así lo reclama. Seguimos y dice, verso 6, si por el camino te encuentras un nido de pájaros y en el árbol o en el suelo con pichoncitos o huevos y la madre echada sobre los pichoncitos o sobre los huevos, no tomes, no cojas la madre con sus hijos. Deja ir a la madre y coge solo los hijos para que te vaya bien y tengas una vida larga. Bien, este mandamiento está como que parece sencillo, pero tiene algo en lo profundo. ¿Qué es lo que te llena más? ¿Los huevos de la gallina o la gallina? La gallina. ¿Qué te llena más? ¿Unos pollitos, 3, 4 pollitos o la gallina? ¿Qué te llena más? La gallina. Y ya me imaginé el pollo rostizado, ¿no? No me imagino el pollito rostizado, no, apenas una mordida y ya te lo acabaste, ¿sí? Entonces, por lógica, imagínate, vas en el campo, porque aquí dice vas en el campo, y no hay que había el Oxxo y va a comprar al Oxxo, no hay que los pollos Guerrero, no hay nada de eso. Entonces, encuentras en el camino el nido, al ave, el pájaro, la gallina, se entiende que es kosher, se entiende que es ave kosher, apta, bien. Y entonces tienes hambre y tienes algunas horas o hasta días sin comer y ves la gallina con los huevos. ¿Qué dice tu instinto que tienes que comerte? La gallina. Y por lo tanto el Eterno te dice, ¿sabes qué? Este mandamiento es simplemente obedéceme porque yo te lo ordeno. Primera interpretación. Yo te lo ordeno, yo soy tu Dios y yo te digo
que te va a ir bien si me obedeces. Señor, pero la gallina me va a llenar más. Obedéceme. Sujeta tus pasiones, sujeta tu egoísmo, sujeta lo que quieres solo para ti y obedéceme. ¿Ok? Y entonces podemos concluir, tal vez escudriñar más al fondo las razones. Si tú te comes a la gallina y dices, está bien, dejo los huevos o dejo los pollitos, no van a sobrevivir solitos los huevos ni los pollitos. Pura cuestión selectiva natural. Se van a morir, se los va a comer otro depredador, ¿sí? Pero si te comes los huevos o los pollitos y espantas a la gallina o el ave en su siguiente momento reproductivo va a volver a tener pollitos y pajaritos. Y el ciclo va a continuar. ¿Sí entiendes? Así que vas hasta cierto punto a permitir que tal vez otro que venga atrás de ti, en otro día, en otro momento, encuentre a la gallina y pase lo mismo y tenga que comer. Pero si te comes la gallina, ¡pum!, ahí se terminó el ciclo. La cadena alimenticia. ¿Sí me entienden? Entonces, por un lado, simplemente obedece al Eterno, te lo estoy mandando. Y por otro lado, te va a ir bien cuando entiendas el ciclo de vida y me obedezcas. Este es uno de los mandamientos que consideramos Hukim. Verso 8. Así que, cuando construyas una casa nueva, debes hacer una baranda sobre el techo para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cae de ella. Bien. Tráelo a nuestro contexto. ¿Qué es lo que está diciendo que hay que construir en el techo? Barandales, ¿sí? Barandales de protección, para que si alguien se acerca a la orilla, ¿no qué? No caiga. Bien. Sabemos que hay techos donde no es acceso, simplemente suben para hacer mantenimiento a los tinacos y no es necesario poner barandales. Pero sabemos que hay casas que tienen terrazas. Ahí es donde aplica. Si tu casa tiene terraza y no tiene barandal, tienes una transgresión a la Torah. Si tu casa tiene barandal en tu terraza, tienes una palomita de obediencia a la Torah. Ahora, eso aplícalo a toda tu casa en donde puede haber un accidente. ¿Cuál es el siguiente lugar donde se necesita un barandal? Las escaleras. Yo he estado en casas donde no les ponen barandales a sus escaleras. Yo cuando veo eso, yo nada más me imagino, y si un día en la noche bajo, o si un día de copas, ¿sí me entienden? Un día enfermo, me siento mal, me mareo, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? Entonces, es mandamiento que en tu casa, en tus escaleras, tengas ¿qué? Barandales. ¿Tienes barandales en tus escaleras de tu casa? Palomita. No tienes barandales y dices, ¿para qué? Ya estoy acostumbrado, no pasa nada. Tache. Tienes una transgresión a los mandamientos del Eterno. Si se van dando cuenta, estos 74 mandamientos que tenemos en esta parashá, de esta sección de Deuteronomio, no son los típicos, no robarás, no matarás, no asesinarás, no hablarás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Esos son los básicos. Estamos hablando de mandamientos que la gente no sabía que son mandamientos, que a veces los transgrede y a veces sin saberlos los cumple. Y es ahí donde entra el por qué a veces a los impíos, a los rashá, a los idólatras, a los que hacen lo malo, a veces les va bien. ¿Por qué a veces les va bien? Porque el Eterno no es deudor de nadie. Y Él dice que si alguien cumple sus mandamientos, va a traer ¿qué? Bendición. Y si alguien, aunque sea idólatra, pagano, tiene su barandal, devolvió el carro que encontró, la billetera que encontró, la devolvió, ¿qué está sembrando? Bendición. ¿Qué va a cosechar? Bendición. Porque el Eterno no es deudor de nadie, ¿sí? Entonces, hay tal vez también ahí te lo puedas aplicar, porque tal vez yo he andado mal, lo alenu, no lo quiere el Eterno, yo he andado mal, pero me ha ido bien. ¿Cómo es eso posible? Hay unas respuestas por ahí, ¿sale? Hay unas respuestas. Otra respuesta podría ser, realmente la misericordia del Eterno es grande, que tiene mucha paciencia para con todos. Esa es otra respuesta. Bueno, seguimos. Entonces, pon barandal a tu casa. 9. No siembres tu viña con semillas de dos clases, no sea que no puedas usar la cosecha, la de la semilla
que ha sembrado y el producto de la viña. Bien, primera interpretación como tal. Tienen su campo, algunos tienen su campo, hoy en día en la ciudad ya casi no hay campos, los que tienen acceso al campus, ¿saben qué? Siembran maíz. Alguno por ahí podrá decir, para aprovechar el abono, el agua de riego, le voy a sembrar también frijol. ¿Qué otra cosa también se suele mezclar con maíz? Calabacita. Para aprovechar. ¿Qué dice el Eterno? No mezcles en un mismo campo dos especies. ¿Sí? Biológicamente, científicamente, nos enseñaban que el mezclar dos especies era para aprovechar los nutrientes y así nos los vendían. Es que el maíz absorbe ciertos nutrientes y el frijol o la calabacita absorben otros nutrientes. Así que se aprovecha y así nos lo vendían en la agricultura. Otro punto es cuando hay mezcla de semillas. ¿Qué es lo que actualmente se ha luchado en el gobierno para que no haya los productos transgénicos, que son ya productos manipulados donde toman lo mejor de un lado, lo mejor de otro y hacen una superespecie que soporta el calor o la sequía o el exceso de lluvia o la plaga, etcétera, etcétera? Pero eso ya no es correcto porque ya está unido, mezclado y eso ya no es natural y es jugar a ser Dios. Y es como decir, Señor, te equivocaste porque el jitomate se me está pudriendo por la plaga, así que voy a inventar y le voy a poner nuevos aditivos para que pueda ser un super jitomate. Eso es blasfemia y eso es jugar a ser Dios, está prohibido, no mezclar. Por otro lado, vean que nos especifica aquí una especie de algo. Nos dice, regresamos tantito en el verso 9, no siembres tu viña con semilla de dos clases, ¿sí? No siembres tu viña con semillas de dos clases. Vamos a ver, estudiantes de Torah. En la escritura, ¿a qué se asemeja la viña? Cuando encontramos en diferentes secciones los profetas, los reyes, etcétera, ¿a qué se asemeja la viña? La viña es semejante al pueblo de Israel. Isaías 5:7, quien pueda anotar. Isaías 5:7, Isaías 27:3 dice, el Eterno, Israel es mi viña. ¿Ok? Bien, ya que tenemos ese dato, ahora aplícalo al mandamiento. No mezcles dos semillas en tu viña. ¿Qué significa eso? Número 1, no te unas en yugo desigual. Tú eres pueblo de Dios, tú estás buscando guardar los mandamientos, tú estás buscando al Dios de Israel, tú estás buscando guardar los estatutos, decretos y preceptos del Dios Altísimo, tú estás santificando tu vida, no comiendo cosas impuras. Pero de repente tienes a alguien ahí que es, ya sea una pareja o ya sea que puede ser tu pareja, que es de otra religión. ¿Qué es lo que va a causar en el hijo que venga? La mezcla de estas dos semillas. Lo que entendemos y conocemos como, dijo nuestro maestro de justicia, no unáis, ¿en qué? En yugo desigual, ¿sí? Entonces, por un lado ese, y por otro lado, vámonos a otra aplicación. Ya sabemos que la viña es Israel. Ahora, nos dice ¿qué es lo que no hay que sembrar de diferente? Semilla. A ver, estudiantes de Torah, ¿qué simboliza la semilla en la Escritura? ¿Qué es la semilla? La palabra, ¿ok? Viene Yeshua de Nazaret y nos enseña una mashal, una parábola, y nos dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembró? La semilla. No nos vamos a la mashal porque ya la conocemos y nos vamos a lo que significa la semilla. ¿Qué significa la semilla? La palabra, ¿sí? Más adelante los discípulos dicen, nosotros no supimos tampoco qué significaba la mashal, la parábola, maestros, explícanos que no entendimos. Y dice el maestro, la semilla es la palabra. En un contexto greco-romano, decir la palabra es pensar solamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra, para un cristiano, ¿qué es la palabra? Pues la palabra, el Nuevo Testamento, los dichos de Jesús. No. Bueno, sí y no. Sí, porque Yeshua sí habló, pero ¿qué fue lo que habló? Mandamientos y estatutos del Dios Altísimo, la ley de Moisés.
Así que para ese momento que Yeshua está diciendo que la palabra es la semilla, no existía el Nuevo Testamento. No estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Meir, Matillahu, Gilel y Yohanan, no estaban. Tampoco estaban los escritos de Shaul de Tarso, ni de Kefa, ni de Jacob, ni de Yehudá, ni ninguno de ellos. Así que ¿a cuál palabra se estaba refiriendo el Mesías? Al Tanaj, al mal llamado Antiguo Testamento, comprendido en los 5 libros de Moisés, los Ketubim, los escritos, los Neviim, los profetas y los Tejilim, los salmos. Así que, si nos vamos directo a la enseñanza del maestro, no enseñes dos tipos de... No mezcles dos tipos de semillas, no mezcles dos tipos de... Conocimiento, enseñanza, palabra, ¿sí? No se puede traer semilla buena de la viña, Torah, mandamientos, y traer filosofías, y traer enseñanzas de hombres, y traer conceptos humanos. No se puede. Bueno, no se debe. Es el mandamiento. Porque cuando tú mezclas la semilla correcta, la palabra del Eterno, la Torah del Eterno, con filosofías, enseñanzas, costumbres, tradiciones de hombres, ¿qué va a dar por resultado? Que dice, volvemos al 9, no siembres tu viña con semillas de dos clases, no sea que no puedas usar, ¿qué? La cosecha. Quiere decir que el resultado de esa enseñanza va a ser desastroso, ¿sí? Por eso es que constantemente Shaul de Tarso le enseñaba a sus discípulos como Timoteo y Tito, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. Y al maestro que pongan que sea marido de una sola mujer, no pendenciero, no codicioso, no avaro, que conozca las escrituras, no un neófito, para que no entre en lazo de Hasatán, del diablo. Por algo lo estaba diciendo Shaul de Tarso. Así que conocimiento quiero, dice el Eterno, más que ofrendas, dice el Eterno. Así que no sembremos ni en lo físico dos mezclas, ni en lo espiritual dos tipos de enseñanzas. Tomamos la escritura, tomamos la palabra y ahí nos llevamos, y ahí nos vamos. Verso 10. Sigue con la no mezcla. No ares con un asno y un buey juntos. Ya imagínate el asno y el buey. ¿Quién va a jalar más? El buey. Y va a hacer que el asno se canse más. Eso es injusto. Por un lado, el mandamiento te dice, no seas injusto en el trabajo, ¿sí? No seas injusto con el trabajo. Si eres tu patrón y tienes empleados abajo de ti, no seas injusto con tus empleados y pongas a trabajar a uno con menos actitudes junto con otro de mayores actitudes, porque el que tiene mayores actitudes es más movido, es más responsable, se va a estar enojando y va a estar echando rayos porque el menos le va a ser difícil la vida y viceversa, ¿sí? Entonces, no seas injusto en tu trabajo, no ares con un asno y un buey juntos. La primera aplicación, como tal, cuando vayas al campo, no los pongas juntos en la yunta. 2, ya vimos. 11, no uses ropa que combine lana con lino. La lana es una fibra de origen animal y se usa para preservar calor. Y el lino es una fibra de origen vegetal y se usa para tiempos calurosos, para que estemos frescos. Y por lo tanto está prohibido mezclar origen animal, vestimenta, con origen vegetal. Primer mandamiento como tal, ¿sí? No mezcles esto, no hagas, tienes que ser una distinción. Bien, también porque recuerda que si tú mezclas esto, las características de la prenda van a devaluar, bajar su calidad. ¿Ok? Verso 13. 12. Hazte flecos en las 4 esquinas del manto con que te cubres. Estos son los llamados tzitzit, los que los judíos llevan en sus talit, los 4 puntas. Aquí no nos lo menciona, pero en otro lugar nos menciona las características de estos tzitzit, que se debe de poner con un cordón de azul tejelet.
¿sí? Un azul. Esto está hermoso porque cuando los vemos, ahorita no los podemos ver. ¿Quiénes han visto los tzitzit? ¿Sí? Sí, la mayoría hemos visto los tzitzit, los hilitos que cuelgan de los judíos. Bueno, los ortodoxos los usan blancos, completamente blancos. ¿Sabes por qué? Cuando el mandamiento es ponerles un color de azul tejelet, un cierto tono de azul. Bueno, rápidamente. Los ortodoxos interpretaron que el azul con el cual se teñía el tejelet venía de un caracol que se daba en las costas de Israel. Llegó un periodo donde supuestamente, dicen ellos, se extinguió el caracol, ya no hubo caracol. Y entonces ya no podemos hacer la tinta tejelet como dice la Torá. Así que los dejaron blancos. Los dejaron blancos y aunque regresó el caracol después a las costas de Israel, los ortodoxos ya se quedaron con la costumbre y se quedaron con tzitzit blancos. Pero cuando ves y buscas en internet, ya hay algunos que están regresando al azul tejelet. Porque esto es hermoso, porque quienes están regresando a ponerle el azul tejelet a los tzitzit, la mayoría son netzaritas, son mesiánicos. ¿Sí me saben, sí entienden qué es eso? ¿Qué es? Que están creyendo en Yeshua de Nazaret. ¿Sí? Entonces, viene un netzarita, un judío que cree en Yeshua como el Mesías, y se para junto a un judío que no cree que Yeshua es el Mesías. ¿Cuál es la diferencia? Los tzitzit. Uno está en blanco y el otro tiene el azul. ¿Qué representa el azul en las Escrituras? ¿Qué representa el azul? ¿Para qué se usaba el azul? Era uno de los colores principales para representar la realeza. ¿Sí? De ahí viene el término azul rey. No necesariamente el tono, pero de ahí viene el término del azul rey. ¿Sí? Entonces, ahí vemos azul tejelet, los que creen en Yeshua, realeza, se identifican, el rey Mesías. Y los ortodoxos que no creen que ya llegó el Mesías y no aceptan a Yeshua. Ahí se ve la diferencia, ¿sí? Es algo profético. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón principal de poner los tzitzit? Aparte de su mandamiento y cúmplelo. ¿Cuál es, para los judíos, cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es la idea? Recordar, ¿qué? Los mandamientos. ¿Sí? Cuando se tejen los tzitzit, se hacen 5 nudos en cada hilo, 5 nudos, representando cada nudo a Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Porque dice que cuando los vieras, te acordarías de los mandamientos y entonces entrarías en conciencia cuando estuvieras a punto de hacer un mal, pecar, y al ver los tzitzit dirías, no, respeto, mejor no lo hago. ¿Sí? Y cuando un judío se acerca con otro judío, ¿qué es lo que inmediatamente ve? Los tzitzit, ¿sale? Entonces, entre ambos también se recuerdan los mandamientos. Bien, entonces, verso 13. Un hombre se casa con una mujer y cohabita con ella, ¿sí? Ya se casó, todo bien, matrimonio, todo bien. Después ¿le pierde qué? No suele pasar eso, ¿verdad? No, ¿cómo? Bueno, le pierde el cariño. Y le levanta una acusación y la difama diciendo, yo me casé con esta mujer, pero cuando me allegué a ella, o sea, cuando tuve relaciones sexuales con ella, encontré que no era virgen. Bueno, vamos a leer todo el contexto y les explico. 15. En tal caso, el padre y la madre, permítame que vi otra cosa el padre y la madre de la muchacha presentarán la evidencia de la virginidad de la muchacha ante los ancianos del poblado a la puerta. Y el padre de la muchacha dirá a los ancianos, yo le di a este hombre mi hija por esposa, pero él le ha perdido el cariño. Por eso ha levantado acusaciones diciendo, no hallé virgen a tu hija. Pero aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija. Y la desplegarán delante de los ancianos del poblado. Los ancianos de ese poblado tomarán entonces a ese hombre y lo azotarán. Y lo multarán con 100 shekel de plata y se los dará al padre de la muchacha porque el hombre ha difamado a una virgen en Israel. Además, ella seguirá siendo su esposa. Él nunca tendrá derecho a divorciarse de ella.
Bien, vamos. Tema importante y muy delicado. Se casa. Proceso. Kiddushim y Nisuim. En el judaísmo se tiene un proceso para el matrimonio. Kiddushim. Voy con la muchacha que me interesa y le digo, ¿te quieres casar conmigo? Ella accede y dice que sí. Entonces, vamos y le pedimos permiso a sus padres para cortejarla. ¿Puedo cortejar a su hija con miras a casarme con ella? Está bien. ¿En qué tiempo te quieres casar con ella? 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué se daba bastante tiempo? Porque el hombre tenía que preparar la casa, tenía que preparar los muebles, tenía que preparar el sustento para poder proveerla. Hoy en día es un desastre, porque primero se la llevan y ya después piensan en dónde. Pues me voy con el cuarto allá con mi mamá. No. Entonces, en ese entonces se daba un periodo de tiempo donde el hombre se hacía fuerte materialmente hablando, tenía su casa, con qué mantenerla, y entonces después de ese periodo, donde ya literalmente son marido y mujer, ya están comprometidos, y en el judaísmo el Kedushin, que es este contrato verbal, ya es mi mujer, ya es mi esposa, solo que no se ha consumado el matrimonio. Eso ya se hace en el Nisuim, en la noche de bodas, ¿sí? Y entonces en la noche de bodas, ya saben, pachanga, vino, y ahí tenemos las bodas de Caná, se acabó el vino, y entonces que venga el Mesías para que haga más vino, y del mejor, y que siga la fiesta. Bueno, termina, el padre de la novia acompañaba a los ya esposos legales a la jupá, lecho matrimonial. Y antes de entrar en la puerta les decía que el Dios de Israel les conceda muchos hijos, porque la razón del matrimonio principalmente son los hijos. Que el Dios de Israel les conceda muchos hijos. Y entraban y consumaban el matrimonio. La muchacha, si era virgen, guardaba las sábanas donde habían tenido su primera relación sexual, y sabemos que cuando hay la primera relación sexual se rompe, ¿qué se rompe? El himen de la vagina, del aparato reproductivo de la mujer, y hay un sangrado y mancha las sábanas, ¿sí? Entonces la muchacha guardaba esa sábana y se las entregaba a sus papás. Miren, papás, yo llegué virgen al matrimonio. ¿Ok? Bien. Pero pasaban los días, tal vez los meses, tal vez hasta años, y ya le perdió cariño a la mujer. Ya no la quiero, no sé, ya vi otro modelo más reciente, ya saben. Y cualquier excusa, me quiero divorciar de ella. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ya sé. Voy a decirle que no la hallé virgen en la noche de bodas. No la hallé virgen, no la hallé virgen. ¿Cómo es posible? Me engañó, me engañó. Qué interesante que ya después de cierto tiempo se viene a quejar, ¿no? Pero bueno. Y entonces los padres dicen, no es posible. Jueces, y van ante los jueces. He aquí, y extendían la sábana, y se veía la mancha de sangre. He aquí la señal de virginidad de mi hija. Este hombre la está difamando. Ahí está la señal. Ante eso no se puede hacer más que azotarlo por difamar, multarle con 100 shekel, y ahora sí no te puedes divorciar de ella aunque quieras, ¿sí? Ese era el proceso cuando se veía el matrimonio. Sabemos que hoy en día, con tanta fornicación, ya no hay nada de esto. A lo cual exhortamos a todos los jóvenes y señoritas que tengamos aquí que nos hayan de escuchar. Señoritas y jóvenes, guárdense para el matrimonio, porque llegar virgen al matrimonio es una de las bendiciones más grandes que puedes tener para el futuro de tu matrimonio. Lo que inicia bien, termina. Lo que inicia mal, termina mal, ¿sí? Entonces, siempre se los digo, señoritas, que son señoritas vírgenes.
el mejor máximo regalo que le puedes dar a tu esposo en la noche de bodas es tu virginidad. Que ningún otro hombre te ha tocado más que tu esposo que te va a tocar. Es algo más profundo porque ahora ya sabemos científicamente que cuando el semen entra en el útero de la mujer, parte estoy buscando la palabra que se me fue, de la información genética del espermatozoide, se queda en el útero de la mujer. Y cuando viene el verdadero, el ahora sí, es este el bueno, dice la señorita, bueno, la mujer, ya no señorita, y se casa y ya tiene hijos, ¿qué crees que va a pasar allí en cuestión genética? Y ahí vas a entender el por qué uno de los grandes mandamientos para los sacerdotes y el sumo sacerdote es: el sumo sacerdote y los sacerdotes no deben de tomar mujer que no sea virgen, ni repudiada, ni divorciada, ni viuda, ni prostituta, sino virgen, para que se mantenga su linaje como puro. Yo soy hombre, no soy sacerdote, pero yo quiero que mi linaje, mis hijos, sean como fuerte, puros. Varones, ¿no quieren lo mismo? Mujeres, ¿no quieren lo mismo? Entonces piensen en eso y señoritas, guárdense para el matrimonio. No vayan conforme a la costumbre y la mentalidad de las compañeritas, las amiguitas, los retos en internet, de con cuántos ya has estado y no pasa nada y te regalan condones y tantas cosas. No forniquen, porque la fornicación trae consecuencias graves espirituales a la descendencia y a tu vida. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver con el tema de la fornicación. Entonces, se halló que la difamó la señal de virginidad, azotado y multado, y no se puede divorciar con ella. Solía pasar. Pero ahora vamos, ¿qué pasa si era cierto que no la halló virgen? Verso 20. Pero si la acusación resulta cierta, se halló que la muchacha no era virgen, ya se habían comido el pastel antes de tiempo en otro lugar, entonces llevarán a la muchacha a la entrada de la casa del padre, y los hombres de su poblado la apedrearán hasta morir. Porque ella hizo una cosa vergonzosa en Israel, cometiendo fornicación mientras estaba bajo la autoridad de su padre. ¿Qué es fornicación? En un sentido literal, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué es matrimonio? La unión legal concertada legítimamente ante un juez y testigos. ¿Qué es contrato matrimonial? Lo que hoy en día en nuestro contexto es el acta de matrimonio y en el judaísmo la ketubá. ¿Qué es? Es el contrato donde se estipulan la voluntad sincera de los contrayentes con testigos, ¿sí? Delante de una autoridad que valida la unión. Ahora, vámonos a los contextos diferentes. En el contexto antiguo, no había que juez de paz, no había que el rabino para que oficiara el matrimonio, sobre todo en tiempos de guerra. ¿Qué es lo que había? Había el que si a mí me gustaba una muchacha, la tomaba, me acostaba con ella, ya es mi esposa. Ella sabía que ella era mi esposa y yo ya sabía que yo era su esposo. Yo para ella y ella para mí. Y al andar juntos, toda la población se daba cuenta, ya están, son marido y mujer. No había que el juez de paz, no había que el rabino, no había nada de eso. Pero van pasando los años y la civilización y la sociedad se comienza a organizar hasta el punto en que desde los tiempos de Moshe ya hay contratos matrimoniales, ketubá. Y para nuestros días es absolutamente correcto, legal, el poder tener ese contrato matrimonial con con los testigos referentes y con el juez que dé fe de esa unión. Porque nos habla la Escritura de un get,
de un divorcio. Get es divorcio o carta de divorcio. Para poder dar una carta de divorcio se necesita un contrato matrimonial. ¿Sí me entienden? No puedes exigir un divorcio si no hay una carta previa. Entonces, si la escritura nos está hablando de que se puede dar get, divorcio, carta de divorcio, es porque se necesita que un acta de matrimonio. Y estar fuera de eso implicaba ¿qué? Inmoralidad sexual. Implicaban fornicación. ¿Qué dicen los shaliachim, los apóstoles? Primera de Corintios 6:18. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 6:18. Esta es una de las transgresiones más comunes desde los tiempos antiguos. Claro que se daba en los tiempos de los apóstoles, tanto se daba, era bien común que en varias cartas Shaul de Tarso tiene que darles estos consejos a los de la comunidad. En este caso, vámonos a la comunidad en Corinto y les dice en 1 Corintios 6:18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y después dice a los Efesios, vámonos a Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 3. Y otra vez, dice Shaul de Tarso a los Efesios, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Permítame tantito. ¿Dónde estoy? Ah, ya vi, estoy leyendo Gálatas. Ya me había asustado. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que no se sepa entre vosotros quien cometa fornicación, le dice a los Efesios. Y vámonos a Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y después en Apocalipsis nos diría que todos los idólatras, los ávaros, los hechiceros y los fornicarios no heredarían el reino de los cielos. Es un tema que tenemos al día de hoy vigente y es uno de los problemas desde el tiempo de Shaul, de los más recurrentes y también al día de hoy. Jóvenes, muchachos, cuídense de andarse comiendo el pastel antes de tiempo, cuídense de estar teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, evítense de muchos problemas morales, familiares y espirituales. Porque hay muchos que fornican y al día siguiente no pasó nada. Todo como si nada hubiera pasado. Y así van su vida. No pasa nada. Y no se dan cuenta que en lo espiritual están sembrando mortandad. Están sembrando la maldición que viene por no estar legítimamente unidos. El sexo es algo que el Eterno creó para el disfrute de la pareja dentro del matrimonio. Y cuán dichosos los que lo practican dentro del matrimonio, de un contrato matrimonial legal con los jueces y los testigos correspondientes. Porque, seguimos adelante, así que cometió fornicación esta muchacha, no se halló virgen y caret, muerte. 22. Si sorprenden a un hombre acostado con la esposa de otro hombre, el adulterio, ambos, el hombre y la mujer, con que se acostó, ¿qué? Morirán. ¿Bien? Adulterio. Morirán los dos. 23. En el caso de una virgen que esté comprometida, que es el caso del Kiddushim, todavía no ha consumado el matrimonio, pero ya está en trato de ser esposa de alguien más, ¿sí? Está comprometida con otro, así que en sí está casada. Si un hombre la encuentra en el campo y se acuesta con ella, los sacarás a los dos a la puerta de ese poblado y los apedrearás hasta morir. Así que aquí, si ya habían quedado con que se iban a casar y ya estaba todo contra los padres y fijada la fecha, y viene otro y se acuesta con ella, los dos afuera, es adulterio, afuera y a pedradas. Sigue después y dice,
Los apedreará hasta morir. A la muchacha porque no pidió ayuda, o sea, fue algo que quiso, en el poblado, y al hombre porque violó la esposa de otro hombre. Así eliminarás el mal de en tu medio. Pero si el hombre se encuentra con la muchacha comprometida en el campo, y el hombre se acuesta con ella por la fuerza, la viola. Solamente el hombre que se acostó con ella, que la violó, morirá. Pero no le harás nada a la muchacha. La muchacha no incurrió en pena de muerte porque ese caso es como el hombre que ataca a otro y lo asesina, o sea, con premeditación. El que él la encontró en el campo abierto, aunque la muchacha comprometida pidiera ayuda o gritara, no había quien la salvara. 28. Si un hombre se encuentra con una muchacha que no está comprometida, y la toma y se acuesta con ella y los descubren, el hombre que se acostó con ella pagará al padre de la muchacha 50 shekel de plata y ella será su esposa. ¿Qué es el caso de los jóvenes solteros? Jóvenes, ¿cuántos jóvenes solteros tenemos aquí? Eso. Jóvenes, para ustedes va esto. Si llegas a tener una relación sexual con X, tu amiguita, tu novia, piensa, ¿te quieres casar con ella? No, pues soy muy joven para eso. Entonces no andes sintiéndote hombre antes de tiempo, porque el mandamiento es, ¿tienes relaciones sexuales con esa muchacha? Te tienes que casar con ella. ¿Te quieres casar con ella? No, es que ni sabe cocinar. Entonces, no, es que apenas estamos estudiando. Entonces, ¿sí? Si no quieres casarte con ella, no tengas relaciones sexuales con ella. Muchacha, ¿cuántas señoritas? A ver, eso. ¿Piensas que ese varón al que, lo alenu, le pudieras abrir tu vida, va a ser responsable económicamente hablando, moralmente hablando, ya es maduro? No, pues es un chamaquito como yo. Entonces, espérate al momento adecuado, porque la bendición cuando esperas al momento adecuado es extraordinaria. Cuando saben honrar a los padres de ella y a los padres de él y se casan correctamente con la bendición de ambos y no porque se tienen que casar. ¿Sí saben a qué me refiero? ¿Sí? Bueno, solamente la hermana sabe. O sea, ya va con premio, ya va con la bendición y se tienen que casar. No, cuídense, jóvenes, cuídense, porque vamos más a, me quiero adelantar, pero no me voy a adelantar, vamos, sigamos hablando, porque vean las consecuencias, va todo unido. Sigue después, entonces, se tiene que casar con ella. Final del 28, por haberla violado. En esencia, la palabra violado que tenemos ahí es la palabra aná, con acento en la última A, y eso significa humillado, deshonrado, ¿sí? Humillado, deshonrado. La deshonraste, entonces te tienes que casar con ella. Y nunca tendrás derecho a divorciarte de ella. Eso está tremendo porque quiere decir que sí hay permiso de divorciarse. Ese es otro tema. Vámonos al 23. Y ahorita los maridos, a ver, eso me interesa. No, cuidado. 23. Ningún hombre debe casarse con una esposa anterior de su padre, ¿ok? Nadie se puede casar con su madrastra o su madre biológica, aunque el padre ya no viva, ¿sí? No se pueden casar con la madrastra ni con la madre biológica, para descubrir la desnudez de su padre. Nadie que sea castrado o que tenga su miembro amputado será admitido en la comunidad o en el pueblo del Eterno, ¿sí? Estamos hablando de los que conocemos con el término de eunucos, ¿sí? ¿Todo el mundo sabemos qué es un eunuco? No, ya ven, no todos sabemos. Un eunuco es un hombre al cual le han amputado, cortado su órgano reproductor masculino. Le cortaron los testículos y el pene, ¿ok? Se los cortaron. En el contexto antiguo, principalmente se los cortaban porque los usaban como esclavos para cuidar el harem del rey.
Así que el rey, como no quería hijos que no fueran suyos, pero querían que cuidaran a sus esposas, volvían eunucos a unos y cuídame a mis esposas. Así aseguraban que sus hijos sí iban a ser sus hijos. ¿Ok? Bien. ¿Quién es el eunuco más famoso en la Biblia? A ver, estudiantes de Torah, ¿quién es el eunuco más famoso en la Biblia? No, Felipe, no. A ver, hermanita, ¿entras? Felipe, no. Daniel, el profeta Daniel. El profeta Daniel fue llevado a la corte de Nabucodonosor y después de Ciro, y lo hicieron eunuco desde Nabucodonosor. ¿Sí? Es por eso que su fe constante, orando 3 veces al día, absoluta con el Eterno, buscando la gracia del Altísimo, porque aquí había un mandamiento donde dice que él estaba excluido. Está fuerte. Les dejo de tarea, no nos da tiempo, dejo de tarea leer Isaías 56. Anoten Isaías 56. Ahí habla de los eunucos. Y dice en esa profecía que el Eterno les da provisión a los eunucos de poder ser parte de su pueblo si hacen algo. ¿Sí? Se los dejo de tarea, después se los pregunto. ¿Ok? Bien, entonces, por lo tanto, ahora, los eunucos, como ya explicamos, por lo general eran forzados, pero también había quien se hacía voluntariamente eunucos. ¿Por qué alguien se volvería voluntariamente eunuco? Porque no quería hijos. Perfecto, así es. Al día de hoy, ¿qué es lo equivalente? No les cortan el pene ni los testículos. ¿Qué les hacen? La vasectomía. ¿Sí? La vasectomía. Es lo equivalente a nuestro contexto histórico de eunuco. ¿Qué es la esencia del eunuco? No puede tener hijos. ¿Qué es la esencia de la vasectomía? No quiero hijos. Así que, quien haya practicado vasectomía, tenemos un problema. Explicamos rápidamente, el hombre no debe practicar la vasectomía. La mujer es otra cosa, porque no hay ningún mandamiento con respecto a la mujer. Así que la mujer puede hacer la ligadura de trompas, pero el hombre no debe de cortar los conductos seminales. ¿Ok? Bien, entonces, ningún eunuco entrará. Ahora, verso 3 es aquí donde entramos con las consecuencias de las relaciones ilícitas, de la fornicación. 3, léanlo conmigo. Ningún hijo ilegítimo será admitido en la comunidad del Eterno. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad del Eterno. Cambia la palabra ilegítimo porque como que me suena así medio superfluo. La palabra que tenemos de atrás de ilegítimo es la palabra hebrea mamzer. Ningún mamzer. Ay, More, me dejó igual o peor. Bueno, la palabra mamzer se traduce literalmente como bastardo. ¿Ok? Entonces ya entendemos, ¿qué es un bastardo? El hijo no nacido, sino concebido, ¿qué? Fuera del matrimonio. Y es aquí donde ya a muchos les pesa. Porque la fornicación en nuestro contexto está al full. ¿Y cuántos no vienen de relaciones ilegítimas y nacieron fuera del matrimonio? Bueno, no nacieron, concibieron fuera del matrimonio, porque, ojo, son dos cosas diferentes. ¿Qué es concepción? Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen. Relaciones sexuales, fornicación, fuera del matrimonio. Porque ya que está creciendo el bebé, el producto, lo más común es, se pone en faja, nos vestimos de blanco y nos casamos. Y aquí no pasó nada, ¿cierto o no? Y ya el niño nace ya estando casados, ¿cierto o no? Y ya la salvamos, pues no. Porque aquí la idea es concebido fuera del matrimonio. Y dice que ningún mamzer, bastardo, puede entrar en la comunidad, en el pueblo de Dios. Hasta la 10ª generación. ¿Es cualquier cosa? No. ¿Qué busca este mandamiento causar en el pueblo? Que no anden fornicando.
¿Quieres tener hijos? ¿Quieres tener una mujer? ¿Quieres relaciones sexuales? Cásate bien. No andes fornicando. Porque las consecuencias hasta la 10ª generación. Y muchos venimos de ese contexto. Muchos venimos de padres que fornicaron y somos el resultado de esa fornicación. ¿Y entonces cómo le hacemos? Para eso vino Yeshua de Nazaret. Para perdonarnos de todos estos pecados. ¿Sí? ¿Pero qué tiene que haber para haber perdón? Ve, ya has sido limpiado, ya has sido sanado, ya has sido perdonado. Amén. Ve y no peques más. Tú ya no perpetúes o continúes lo que tú heredaste, la maldición de la fornicación. Ya no lo hagas, cásate bien. Ten tu matrimonio correcto, la bendición del Altísimo y de tus padres. ¿Sí? Seguimos entonces. Así que, gracias. Ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la comunidad. Seguimos con los que no son admitidos. Y los moabitas y amonitas no son admitidos. Ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación será admitido en la comunidad del Eterno. ¿Ok? Porque ellos no le ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes, después que salieron de Egipto, y porque ellos alquilaron a Balaam, hijo de Beor, el de Petor de Aram Nahanaim, para maldecirte. Pero el Eterno tu Elohim no quiso hacerle caso a Balaam, más bien el Eterno tu Elohim convirtió la maldición de ese hombre en bendición para ti, porque el Eterno tu Elohim te ama. Nunca debes preocuparte por el bienestar y el beneficio de los moabitas o amonitas. Bien. Contexto cultural de ese momento. Los enemigos de Israel en ese momento eran los moabitas y amonitas. Genealogía, procedencia de los moabitas y amonitas. Ellos proceden de Lot, el sobrino de Abraham. Son familia de Abraham. Y dice aquí el Eterno que no deben de ser admitidos. ¿Por qué? Porque no les ofrecieron la comida cuando ellos venían atravesando para llegar a la tierra prometida, no quisieron. Ok, muy bien. O sea, no hubo misericordia. Ok, bien. ¿Creen que es cualquier cosa no tener misericordia para el prójimo? Eso está fuerte, vamos para lo fuerte, porque quien no tenga en su vida el hacerse de acá, ¿saben qué es de acá? Ayudar al prójimo, al pobre, a la viuda, al necesitado, ¿sí? Lo mal traducido de limosna, ¿sí? No es limosna, es sedacá y es una ayuda económica, puede ser moral, puede ser física, puede ser social, principalmente es económica, ¿ok? A quien sea mezquino para ayudar al prójimo, vea las consecuencias tan tremendas, porque dice aquí, al amonita y moabita no lo dejas entrar hasta la 10ª generación, y nos dice el porqué en el verso 5. Porque ellos no le ofrecieron alimento ni agua en el viaje a los israelitas, después que salieron de Egipto. Y segunda cosa, porque ellos alquilaron a un profeta gentil llamado Balaam, hijo de Beor, en la región de Petor de Aram Naharaim, para traer maldición y maldecir al pueblo de Israel. Equivalente a nuestro contexto. Aquella persona que no te ayuda cuando necesitas y tanto te odia, ya no hablemos que no te ayuda, tanto te odia que hasta va y hace para trabajarte en brujería, hechicería y santería y amarres y todo eso, entran acá. O sea, que su odio hacia ti va más allá de no solo retraer su mano para ayudarte, va en te quiero tanto pero muerto, que te voy a hacer la vida imposible y voy a pagar al brujo, a la bruja o esto que el otro y voy a poner a San Judas de cabeza. No creo que eso es para otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Para hacerte daño hasta que te vea exterminado. ¿Habrá gente así? Bueno, pues ellos no entran a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, en el contexto como tal, Moab y Amón no ayudaron a Israel, no sean aceptados.
En el contexto actual vamos a entenderlo bajo las palabras de nuestro Maestro de Justicia. Así que vámonos a, permítame tantito, vámonos a Mateo capítulo 25. Mateo 25, vamos a entender esto de las palabras de nuestro Maestro de Justicia. Mateo 25. Mismo tema, diferente contexto, que en el caso del maestro se aplica para todas las generaciones. Tanto que va a llegar hasta el fin de los días esta situación, ¿sale? Hasta el día del juicio. Estamos en el capítulo 25 de Mateo y dice, vamos rápidamente para que entiendan qué es el contexto del fin del mundo, del fin de la edad presente, del día del juicio. 25:1 dice de Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, cuando regrese, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿ok? Las ovejas van a representar los santos, los santificados, los justos, los lavados en la sangre del Mesías, los que buscaron hacer lo correcto y bueno, ¿ok? Bien. Y los cabritos van a representar el otro grupo, malo, perverso, impío. 23. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, o sea, a las ovejas, a los justos, a los santificados. ¿Cuántas son ovejas aquí? Nada más escuché 2, 3, me. ¿Y los demás no son me? A ver, ¿cuántas ovejas hay aquí? Ahora, que si quiere ser cabrito, pues bueno, somos ovejas. Bien, le dirá a las ovejas, a los que buscaron hacer la voluntad del Padre, y esta es lo que caracteriza a las ovejas del Padre. Y pondrá 34, entonces el rey le dirá a los de su derecha, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, las ovejas, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también le dirá a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, ¿qué? ¡Qué fuerte! Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, ¿y qué? No me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Es cualquier cosa ser mezquino, avaro, codicioso con tu prójimo? No. ¿Cuál es la razón de tener riquezas, de tener bienes, de tener trabajo, de tener economía? ¿Cuál es la razón de que el Eterno nos da la fuerza para tener la economía? Para bendecirte a ti primeramente, para que cumplas tus necesidades, pero también para que cumplas y ayudes la necesidad de alguien que ves que necesita. Y el día y el momento que tú retienes por avaricia, codicia, no es mío, yo me lo gané, ¿por qué se lo voy a dar? Estás orillando tu vida al fuego eterno. Y ahí entiendes, regresamos a la parashá, por qué los moabitas y amonitas no entran en el pueblo. Porque dice el verso 5, 23:5 de Deuteronomio, porque ellos no le ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes.
Pero fueron más allá, hasta buscaron maldecir al pueblo de Israel. Así que no entra. Gente así, gente moabita y amonita al día de hoy con estas características, no va a entrar en el reino de los cielos. Y nos va a sorprender que hay gente que conoció de la palabra y es cabrito, no es oveja. Qué fuerte. Verso que sigue, 6. Verso 8. Recuerda que también, en una aplicación ya cultural, contextual, los hombres moabitas y amonitas no entran en la congregación por esto. Pero hay la excepción a la regla. ¿Cuál es la excepción a la regla? Hay estudiantes de Torah. ¿Quién es la excepción a la regla? De que sí entró. Ruth, la moabita. Pero ¿cuál fue la inmensa diferente? Número 1, era mujer. 2, le dijo a su suegra, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, o sea que quiso conocer todo del Eterno. Hizo su conversión. Dejó su vida moabita con sus dioses falsos, con sus costumbres paganas, con su comida de come de todo, y se convirtió al Dios de Israel y adoptó la cultura del pueblo de Israel. Y entonces, tan fuerte y tan ejemplar es esa vida que vino a ser abuela ¿de quién? De Mesías. No se veía tan... un poquito más cerca. ¿Sí? Del rey David, exactamente. Recuerden que Ruth se casó con Boz, Boz y Ruth tuvieron a Obed, Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David, el rey David, del cual procede el Mesías. Está profundo eso. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Quién me dice? Ya nos acabamos el tiempo. Sí. Bien, vamos a terminar entonces. Verso 8. No debes aborrecer al edomita, pues es tu pariente. No debes aborrecer al mitzrita, pues tú fuiste extranjero en su tierra. Los hijos que les nazcan pueden ser admitidos en la comunidad del Eterno en la tercera generación. Bien, así que en el contexto sabemos que Edom era hermano de Jacob, era Esaú. Así que su linaje es pariente de Israel. Pero volvemos a Moab y Amón. También eran parientes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el carácter. Y la diferencia es que Edom en su momento perdonó a Jacob. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan que lo perdonó o no se acuerdan? Sí, lo perdonó. Porque lo quería matar, ¿se acuerdan? Y vino Jacob, se postró 3 veces, le llevó presente y soy tu siervo, y levántate, no pasa nada, y lo perdonó. La actitud, ¿sí? Y Mitzraim, Egipto fueron los cautivadores por más de 400 años. Bien, vamos a ver el nivel profundo de esto. No debes aborrecer al edomita. ¿Quién es el edomita? ¿Quién es Edom actualmente? El cristianismo, ¿sí? Edom es el cristianismo. ¿Y qué dice? Le está diciendo al pueblo judío, no debes de aborrecer ¿a quién? A los cristianos. Porque, bien o mal, el pueblo judío ha tenido mucha bendición del pueblo cristiano. Sí, tiene a Roma y tiene todas esas doctrinas erróneas, pero el pueblo cristiano ha bendecido mucho al pueblo judío, por un lado. Así que no maldigas al que no es de tu religión. No lo aborrezcas. Y tampoco aborrezcas al egipcio, al mitzrita. ¿A quién representa ahora el mitzrita? A todo aquel que está en el mundo. ¿Qué representa Egipto en las Escrituras? Las naciones, el Egipto, el mundo. Así que, dice el Eterno, no aborrezcas a los que sean de otra religión, ni tampoco aborrezcas a cualquiera que esté en el mundo. ¿Sí? Esto, para que lo entendamos más, y algunos lo van a entender más, si citamos a una cierta comunidad en Tehuacán llamada Gozo y Paz, liderada por un tal Roé Javier Palazzo Celorio, que inmediatamente entras a sus filas y lo primero que te enseña es, tu padre, tu madre, tu hijo, tu tío no están en la fe aquí con nosotros, no les hables,
no los veas y casi expúlsalos. Los que saben de esa costumbre, que yo te lo digo de viva voz, de primera experiencia, esa es la costumbre de gozo y paz en Tehuacán. Es exactamente lo que prohíbe la Torá. No, es que llegan con el señor Javier Palacios. No, es que mi padre es católico. Anatema, maldición, déjale de hablar, no lo veas, no le des nada, apártate de él. Está prohibido. Aquí dice que no lo debes de aborrecer. No, el de la tienda no es mi pariente, pero también es católico o es de otra religión. No, también aléjate, no tengas ninguna relación. ¿Qué dice aquí del Misrita? No la aborrezcas tampoco. Así que cuando alguien entra al conocimiento de las raíces hebreas y te quiere excluir en una burbuja de santidad, diciendo todo allá es pagano, malo y perverso y no te juntes porque te contaminas, está en contra de la Torá. Porque no es así como procede el Eterno con los que no son de nuestra fe. No es así. Es demasiado legalismo hasta más que el cuello, ¿sí? Así que estos mandamientos, hermanos, y les dejo de tarea que continúen hasta capítulo 23, terminen capítulo 24, capítulo 25, todo el capítulo 25. Esa es parte de nuestra parashá, para que la siguiente semana entremos en el contexto de la siguiente parashá, Kitabó. Esto es estudiar Torah. Esto es estudiar los mandamientos, estatutos, decretos y preceptos del Dios Altísimo. Lo que tenemos que saber. Lo que tenemos que saber, cuál es la voluntad de nuestro Padre Eterno, aquí está. Ve y no peques más, significa ve y pon en práctica lo que has aprendido de la ley de Moisés. Y cuán dichoso el que lo guarda aquí y en la vida cotidiana lo empieza a practicar. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una tefilá, una oración. Abino Shva Shamaim, Padre Celestial, bendito seas Eloá Altísimo, Eloá, Elohim Todopoderoso, el Shaddai, grande, excelso, sublime, loado, enaltecido, alabado, glorificado sea tu bendito nombre por los siglos de los siglos. Toda tu creación y todos tus santos te alaban. Las miríadas de malajim, de ángeles, también te exaltan. Porque tú has sido bueno para con tu pueblo, porque has sido bueno para con nosotros, nos has dado lluvia, nos has dado tu Torá, nos has dado tu revelación, nos has dado tu camino. Padre, ayúdanos a romper toda estructura que vaya en contra de tu voluntad. Ayúdanos a doblegar nuestro yo, nuestro egoísmo, lo que pensamos que es mejor para nosotros y que va en contra de la Escritura, de tu palabra, de tu voluntad. Ayúdanos a entender que todos nosotros transgredimos, todos nosotros tenemos algo o algunas cosas que corregir. Señor, no somos perfectos, pero queremos buscar la perfección como tu Hijo amado Yeshua de Nazaret. Ayúdanos, Señor, porque ejemplo nos dejó. Y en nuestras deficiencias, en nuestras dudas, ayúdanos también en el tiempo de la prueba y de la tentación. Y concédenos ser fuertes y firmes en esos momentos difíciles que tú pudieras permitir en nuestras vidas. Y también ayúdanos a alegrarnos y gozarnos en los momentos de alegría, gozo y bendición que también permites en nuestras vidas. Sea tu bendición sobre tu pueblo, sea tu Ruach HaKodesh sobre tu pueblo y tu bendición sobre Israel. En el Sehud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua de Nazaret. Amén, ve amén. Amén. Pues, Shabbat Shalom. Salúdense unos a otros en lo que esperamos aquí, a nuestro hermano que va a seguir dirigiendo. Salúdense unos a otros, nos despedimos de Facebook, que el Eterno les bendiga, Hashem sea con todos ustedes y nos vemos la siguiente semana. Shavuot Tov. Shalom a toda nuestra comunidad Sheblin Atikim allí conectada, que el Eterno les bendiga, les mandamos un saludo, nos vemos en nuestras clases del martes, del jueves, en los horarios que ya tenemos y estén pendientes. Shavuot Tov, hermanos.